La historia que cambiará tu forma de ver el propósito de la vida. Imagina perder lo único que mantiene viva a tu familia, ser ridiculizada por todo tu pueblo y aún así decir con paz en el corazón: no llames desgracia a lo que el tiempo aún no ha explicado. Esta es la historia de Doña Rosa, una mujer sencilla que descubrió una verdad que pocos comprenden. A veces, el universo nos quita algo para salvarnos de algo mucho peor. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves cada pérdida, cada no, cada puerta cerrada en tu vida, porque no toda pérdida es castigo. A veces es protección disfrazada. Si sientes que esta historia llegó en el momento exacto que tu alma necesitaba, suscríbete ahora a Relatos con Sabiduría, dale like y activa la campanita. Cada historia aquí fue elegida por el universo para despertar la sabiduría que ya existe dentro de ti. En el pequeño pueblo costero de San Miguel, donde el mar era dueño de la vida y la muerte, vivía Doña Rosa. A sus 52 años, era una mujer de manos callosas y corazón sereno que conocía cada piedra de aquella playa como quien conoce los caminos de su propia alma. Viuda desde hace 10 años, Rosa había criado sola a su hijo Andrés, ahora un joven pescador de 25 años, fuerte y soñador como su padre había sido. La vida no había sido fácil para ellos, pero Rosa tenía algo que el dinero no podía comprar: una paz interior que brillaba en sus ojos incluso en los días más difíciles. El tesoro de la familia no estaba guardado en ninguna caja fuerte. Era una pequeña barca de madera llamada Esperanza, que el difunto esposo de Rosa había construido con sus propias manos durante 3 años. Cada tabla de aquella embarcación cargaba recuerdos: el nacimiento de Andrés, los domingos en familia, las noches en que su esposo volvía cantando del mar. Para Rosa, aquella barca no era solo un medio de sustento, era la presencia viva de su amor. Era el puente entre el pasado y el presente. Era lo que mantenía la memoria de su esposo respirando cada amanecer cuando Andrés navegaba rumbo al horizonte. Las otras mujeres del pueblo admiraban a Rosa, pero no la comprendían. ¿Cómo puede sonreír teniendo tan poco?, murmuraban mientras la veían caminar tranquila por la playa. Rosa escuchaba, pero no le molestaba. Había aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en momentos de paz interior. Andrés había heredado no solo la barca, sino el espíritu marinero de su padre. Cada madrugada, antes de que el sol pintara el cielo de naranja, zarpaba en Esperanza con sus redes. No pescaba mucho, la barca era pequeña y vieja, pero pescaba lo suficiente. Y para Rosa, suficiente siempre fue abundancia. Madre, le decía Andrés a veces, algún día compraré una barca más grande y tú no tendrás que remendar más estas redes viejas. Rosa sonreía y acariciaba su rostro. Hijo, esta barca nos ha dado todo lo que realmente importa. No desees más de lo que el universo decidió que necesitamos. El pueblo de San Miguel era pequeño, donde todos conocían a todos y donde los juicios volaban más rápido que las gaviotas. Rosa sabía que muchos la consideraban conformista, hasta tonta por no ambicionar más. Pero ella guardaba un secreto que la vida le había enseñado a través del dolor. No siempre más es mejor, y no siempre perder es malo. Su esposo había muerto hace 10 años, ahogado en una tormenta, pero no murió solo. Aquella noche terrible, 5 hombres salieron al mar en una barca grande y moderna,
riéndose de la pequeña esperanza que permaneció anclada. Ninguno de los 5 volvió. Su esposo, que se quedó en tierra porque Esperanza era demasiado pequeña para aquella expedición, sobrevivió. Aquella lección estaba grabada en el corazón de Rosa. Lo que parece limitación puede ser protección. Lo que parece pérdida puede ser salvación. Y fue esa sabiduría la que sería puesta a prueba de formas que ella jamás imaginó. Un martes de marzo, cuando el mercado del pueblo hervía con el movimiento matutino, llegó a San Miguel un hombre que todos miraron con curiosidad y envidia. Don Sebastián Cortés, un comerciante rico de la capital que poseía una flota de embarcaciones pesqueras. Don Sebastián no era del tipo que pasa desapercibido. Su traje blanco impecable, su reloj de oro, su forma de hablar pausada como quien está acostumbrado a ser obedecido, todo en él gritaba poder y dinero. El motivo de su visita corrió por el pueblo como pólvora. Estaba comprando barcas antiguas de madera para un restaurante temático en su ciudad. Quería decorar el lugar con auténticas embarcaciones de pescadores y estaba dispuesto a pagar generosamente. Cuando sus ojos se posaron sobre Esperanza, don Sebastián supo que había encontrado exactamente lo que buscaba. La barca tenía aquella belleza rústica y auténtica que ningún carpintero moderno podía replicar. «Quiero comprar esta barca», anunció con la confianza de quien nunca ha oído un no. «Pagaré 50,000 pesos. Es más de lo que vale para pescar, estoy seguro». 50,000 pesos. Era una fortuna para los estándares de San Miguel. Era más de lo que Rosa y Andrés ganarían pescando durante 5 años. Era la posibilidad de comprar una barca moderna, reformar su casa, tener ahorros para emergencias. El pueblo entero contuvo la respiración esperando la respuesta de Rosa. «Gracias por la oferta, don Sebastián», dijo Rosa con su voz tranquila, «pero esta barca no está en venta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Sebastián parpadeó varias veces como si no hubiera oído bien. «Señora, tal vez no haya entendido. 50,000 pesos. ¿Puedo darle el dinero ahora mismo?» «Entendí perfectamente», respondió Rosa mirándolo a los ojos sin arrogancia, pero con firmeza. «Y mi respuesta es no. Esta barca fue construida por las manos de mi esposo. Cada tabla lleva sus huellas, cada clavo fue puesto con amor. No tiene precio». 60,000, insistió don Sebastián, interpretando la negativa como negociación. «No es cuestión de dinero, señor, es cuestión de alma, y el alma no se vende». Cuando don Sebastián salió del pueblo con las manos vacías, comenzó el juicio. Las lenguas afiladas de San Miguel no perdonaron a Rosa. «Está loca. Prefiere seguir pobre», decía Marta, la costurera. «Esa mujer no tiene juicio. ¿Piensa que el sentimentalismo llena el estómago?», comentaba don Pedro, el dueño de la tienda. «Pobrecito Andrés con una madre tan tonta. Con ese dinero podría comprar una barca de verdad y hacer fortuna», lamentaba doña Carmen, la chismosa oficial del pueblo. Andrés, joven y aún no maduro como su madre, también se sintió tentado por la oferta. «Madre», le dijo aquella noche, «con ese dinero yo podría...». «¿Podrías qué, hijo?», preguntó Rosa suavemente. «¿Ser más feliz? ¿Dormir mejor? ¿Sentir más paz? El dinero compra comodidad, no compra significado. Y sin significado, toda comodidad es vacía. Pero la gente está diciendo...». «La gente siempre dirá algo, hijo. Hablan cuando tienes, hablan cuando no tienes, hablan cuando aceptas, hablan cuando rechazas.
La única voz que importa es la de tu corazón alineado con el universo. Andrés no entendió completamente, pero confiaba en su madre. Ella nunca lo había decepcionado. Lo que ninguno de ellos sabía es que aquella negativa, que parecía locura para todo el pueblo, era el primer movimiento de un tablero de ajedrez cósmico donde el universo estaba posicionando piezas para salvarlos de un destino terrible. 3 semanas después de la visita de don Sebastián, cuando el pueblo aún comentaba la locura de Rosa, el cielo comenzó a oscurecerse de una forma extraña. No era la oscuridad normal de la tarde cayendo, sino algo más ominoso, más pesado. Los pescadores más viejos reconocieron las señales. Se aproximaba una tormenta grande. «Aseguren todo», gritaban por las calles. «Esta será de las bravas». Rosa y Andrés trabajaron rápidamente para amarrar Esperanza con cuerdas extra, asegurar las velas, reforzar las anclas. Hicieron todo lo que estaba a su alcance. Pero hay fuerzas en la naturaleza que no respetan la preparación humana. La tormenta llegó en la madrugada como una bestia enfurecida. El viento aullaba con voz de demonio. Las olas crecían como montañas líquidas y la lluvia caía con tanta fuerza que parecía querer perforar la tierra. Rosa no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando hacia el puerto, rezando en silencio. Andrés caminaba de un lado a otro de la casa, desesperado, queriendo ir hasta el puerto, pero impedido por la violencia de la tormenta. Cuando el sol finalmente salió, revelando la destrucción, Andrés corrió hasta el puerto con el corazón disparado. Esperanza había desaparecido. Las cuerdas estaban rotas, las anclas arrancadas. La barca había sido llevada por el mar como una hoja en el viento. Andrés buscó durante horas en la playa, en los roquedales, en cada ensenada. Nada. El mar había engullido el tesoro de su familia. Cuando volvió a casa y le contó a Rosa, esperaba encontrarla destrozada. En cambio, su madre lo recibió con lágrimas en los ojos. Sí, pero con aquella misma serenidad perturbadora. «Madre, ¿no entiendes? Perdimos todo, la barca, nuestra forma de vivir, la memoria de papá». «Hijo», dijo Rosa, jalándolo para que se sentara a su lado, «no llames desgracia a lo que el tiempo aún no ha explicado. ¿Cómo puedes decir eso?». Andrés estaba furioso de dolor. Don Sebastián nos ofreció 60,000 pesos. Ahora no tenemos nada. Tenemos la vida, nos tenemos el uno al otro, tenemos fe. ¿Eso no es nada? Afuera, las voces crueles del pueblo no tardaron en llegar. ¿Vieron? Quisieron ser orgullosos y ahora no tienen ni la barca. Rió don Pedro. Dios castiga a quien rechaza bendiciones, sentenció doña Carmen con falsa compasión. Prefirieron el sentimentalismo y ahora van a pasar hambre. Espero que la memoria del marido muerto les llene el estómago, comentó Marta con veneno en la voz. Cada palabra era una puñalada, pero Rosa mantenía su paz interior, incluso cuando Andrés lloraba abrazado a ella. Incluso cuando sus propios ojos se llenaban de lágrimas por el dolor de su hijo, más que por la pérdida de la barca. «Madre», susurró Andrés entre sollozos, «¿cómo logras mantener la calma? Porque aprendí algo que la vida me enseñó de la forma más dura, hijo. Cuando tu padre murió, pensé que mi mundo había terminado. Lloré durante meses pensando ¿por qué yo? Pero con el tiempo, me di cuenta de que cada pérdida de mi vida me había preparado para ser más fuerte, más sabia, más conectada con algo más grande que yo misma. Pero la barca era madera y clavos, hijo. Hermosa madera y clavos con alma, sí. Pero la verdadera herencia que tu padre nos dejó no está en una barca. Está aquí», tocó su pecho, «en la forma como enfrentamos las tormentas de la vida».
Tu padre me enseñó que el mar da y el mar quita, pero lo que tenemos dentro nadie puede llevarlo. Andrés quería creer, pero el dolor era demasiado fresco, demasiado crudo. Aquella noche lloró hasta quedarse dormido exhausto, mientras Rosa miraba el mar por la ventana, susurrando una oración que parecía más una conversación íntima con el universo. Sé que hay un propósito, siempre lo hay. Ayúdame a ver, ayuda a mi hijo a comprender. Y si esta pérdida es protección, revélanos a tiempo. El mar, eterno y misterioso, continuaba su movimiento de vaivén, guardando secretos que solo el tiempo revelaría. 5 días pasaron, 5 días de Andrés caminando por la playa como un fantasma, de Rosa sosteniendo la casa con costuras y pequeños trabajos, de el pueblo comentando con crueldad disfrazada de lástima. En la mañana del 6.º día, un grito resonó por la playa. Hay algo llegando con la marea. Andrés corrió. Su corazón casi se detuvo cuando reconoció la silueta familiar. Esperanza estaba regresando, maltratada, con la pintura descascarada, pero entera. Y no venía sola. Atrapadas en ella, enredadas en sus costados, venían redes de pesca profesional, del tipo que costaba una fortuna, aún en buen estado. Y más, había cajas de aparejos, boyas marcadoras, hasta un pequeño motor fuera de borda que debía haberse soltado de alguna embarcación durante la tormenta. ¡Madre! ¡Madre! Andrés corría por la calle como loco. La barca volvió y trajo regalos del mar. El pueblo entero bajó hasta la playa para ver el milagro. Y allí estaba Esperanza, como un regalo enviado por el propio océano, cargada de equipos que transformarían completamente la capacidad de pesca de Andrés. «¡Dios mío, se van a hacer ricos!», exclamó alguien en la multitud. «¿Ven? Dios recompensa la fe», declaró doña Carmen, la misma que días antes había condenado a Rosa. «Don Sebastián va a querer comprar ahora por mucho más», especuló don Pedro, ya calculando. Pero cuando todos esperaban ver a Rosa explotando de alegría, ella simplemente observaba la escena con una pequeña sonrisa y ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Madre, ¿estás feliz?», preguntó Andrés confundido por la reacción contenida. «Estoy agradecida, hijo, pero no voy a llamar fortuna a lo que aún no comprendo completamente». «¿Cómo así?». «La barca volvió, y volvió mejor». «Sí, volvió, y doy gracias por eso. Pero aprendí a no apegarme ni a la pérdida ni a la ganancia con la misma intensidad, porque ambas son temporales, ambas son maestras, y ambas son parte de un diseño mayor». Los vecinos no entendían. «Esta mujer no tiene remedio», murmuraban. «Sucede un milagro y ella sigue con esa calma extraña». Pero Rosa sabía algo que ellos no sabían, que la vida habla en ciclos, no en líneas rectas, y que celebrar demasiado la fortuna era tan peligroso como lamentar demasiado la pérdida, porque ambas cosas impedían ver el propósito mayor. Durante la semana siguiente, Andrés trabajó arduamente restaurando Esperanza y aprendiendo a usar los nuevos equipos. Las redes profesionales permitían pescar en aguas más profundas. El motor, aunque pequeño, ahorraba horas de remo. Las boyas marcadoras eran tecnología que él solo había visto en embarcaciones modernas. «Madre, con estos equipos puedo pescar 3 veces más. Podremos ahorrar, reformar la casa. Tú no tendrás que coser para otros». Rosa sonreía viendo el entusiasmo de su hijo, pero en su corazón aquella voz suave que la había guiado durante toda la vida susurraba: «Aún no termina, aún hay algo que necesita suceder».
El pueblo cambió completamente su opinión sobre Rosa. Ahora decían, ¿vieron? Quien confía en el universo siempre es recompensado, como si fueran las mismas personas que la habían ridiculizado semanas antes. Rosa aceptaba los elogios con la misma serenidad con que había recibido las críticas, porque sabía que la opinión de los demás era como el viento, cambia de dirección constantemente y no define tu valor. 2 semanas después del regreso de la barca, Andrés estaba ansioso por probar plenamente los nuevos equipos. Madre, mañana voy a pescar en las aguas profundas por primera vez. Con estas redes voy a traer peces como nunca hemos visto. ¿Estás seguro, hijo? Las aguas profundas son peligrosas. Estoy listo, madre. Y Esperanza está más fuerte que nunca. Rosa asintió, pero aquella noche no durmió bien. Soñó con tormentas y olas gigantes, despertó varias veces con el corazón apretado. Pero no le dijo nada a Andrés. Había aprendido a confiar en el plan del universo, incluso cuando no lo entendía. Lo que ninguno de los dos imaginaba es que la bendición de las nuevas redes estaba a punto de revelarse, como una pieza más del complejo rompecabezas que el universo estaba armando para salvarlos. La madrugada estaba perfecta cuando Andrés partió. Mar calmo, cielo limpio, viento favorable. Rosa lo vio partir desde la ventana, haciendo su oración silenciosa de siempre, pidiendo protección sin saber que esa protección vendría de una forma dolorosa e incomprensible. Andrés navegó hasta aguas más profundas, donde los peces grandes nadaban. Lanzó las nuevas redes con la emoción de un niño con juguete nuevo y esperó. Cuando comenzó a recoger, sintió el peso. Mucho peso. Voy a hacerme rico hoy, pensó emocionado. Pero las redes profesionales eran más pesadas y complejas que las antiguas. Los nudos eran diferentes. El mecanismo de izado requería fuerza y técnica. En el momento crítico, cuando jalaba con todas sus fuerzas, su pie resbaló en la cubierta mojada. El movimiento brusco para no caer hizo que su cuerpo girara de forma extraña. Un chasquido horrible resonó en el silencio del mar. El dolor fue instantáneo y devastador. Andrés gritó y cayó en la cubierta, sujetándose la pierna. Algo estaba muy mal, muy mal. Con lágrimas de dolor corriendo por su rostro, logró jalar el ancla y usar el pequeño motor para regresar al puerto. Cada ola que la barca enfrentaba era una tortura en la pierna herida. Cuando llegó al puerto, apenas podía estar de pie. 2 pescadores tuvieron que cargarlo hasta el médico del pueblo, un señor retirado que atendía emergencias. El diagnóstico fue severo: fractura compleja en la tibia y lesión en los ligamentos de la rodilla. Necesita cirugía y meses de recuperación, dijo el médico. Y aún después no sé si quedará perfecto. Puede quedar con secuelas. Cuando llevaron a Andrés a casa, Rosa recibió a su hijo con el corazón partido pero los ojos secos. Necesitaba ser fuerte por él. Madre, lloró Andrés en la cama, con la pierna enyesada y el alma rota. ¿Por qué está pasando esto? Primero perdimos la barca, luego volvió con bendiciones y ahora esto. ¿Cómo puedes seguir diciendo que todo tiene propósito? Rosa se sentó al lado de la cama de su hijo y tomó su mano. Hijo, el mayor error que cometemos es pensar que entendemos qué es bueno y qué es malo. Vemos solo el momento presente, pero el universo ve toda la línea del tiempo. Fácil decir eso cuando no eres tú quien está sufriendo. Andrés estaba furioso de dolor y frustración. Tienes razón, dijo Rosa suavemente. No sé qué es sentir tu dolor físico, pero sé que es perder al amor de tu vida, criar a un hijo sola, ver a todo el pueblo juzgarte.
Y cada uno de esos dolores me enseñó algo que ninguna alegría podría enseñar. ¿Qué? ¿Qué puede ser tan valioso que justifique esto? Confianza, hijo. Confianza en que hay un plan mayor incluso cuando no lo vemos, especialmente cuando no lo vemos. Afuera los juicios comenzaron de nuevo con fuerza total. «Pobre mujer, está maldita», declaraba doña Carmen. «Primero la barca, ahora el hijo». «Es castigo divino, yo digo», sentenciaba don Pedro. «Debió haber vendido esa barca cuando tuvo la oportunidad. Ahora no tiene barca útil ni hijo que pueda trabajar», comentaba Marta sin un ápice de compasión. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Andrés había vivido. El dolor físico era terrible, pero el dolor emocional era peor. Ver a su madre trabajando sola, cosiendo hasta tarde para pagar las medicinas, vendiendo las nuevas redes porque no podían usarlas, era una tortura. «Madre, perdóname», lloraba Andrés. «Por mi culpa estás sufriendo». «No, hijo, por tu causa estoy viva. Por tu causa me levanto cada día con propósito. Y esta dificultad también pasará. Todo pasa, lo bueno y lo malo, todo pasa. Lo que queda es en quienes nos convertimos a través de las experiencias». Una noche, cuando Andrés finalmente se durmió después de horas de dolor, Rosa salió al balcón. Miró el mar bajo la luz de la luna y habló en voz alta, como si conversara con un viejo amigo. «Sé que hay un propósito, siempre lo hay, pero confieso que esta vez es difícil de ver. Mi hijo sufre, yo sufro viéndolo sufrir, pero confío, incluso sin entender confío, porque nunca me has abandonado, aunque pensé que sí». El mar respondió con su eterno vaivén, guardando un secreto que sería revelado en solo 2 semanas, un secreto que mostraría que aquella pierna rota no era maldición, sino el mayor regalo que el universo podría darle a Andrés. El mes de mayo llegó trayendo consigo no solo flores, sino noticias que congelarían el corazón de cada familia en San Miguel. Era un lunes cuando los oficiales del ejército llegaron al pueblo. Venían en un camión militar, con uniformes impecables y rostros serios. El motivo de su visita esparció terror inmediato, reclutamiento forzoso para la guerra. El país estaba en conflicto en el continente y el gobierno necesitaba jóvenes fuertes para las líneas del frente. Cada pueblo tenía una cuota que cumplir. En San Miguel debían llevarse 15 jóvenes entre 18 y 30 años. La plaza central se llenó de soldados, funcionarios y familias desesperadas. El capitán responsable comenzó a leer los nombres de la lista. Todos los jóvenes sanos del pueblo: Miguel Reyes, Pedro Santos, Diego Fernández. Cada nombre era un golpe en el corazón de una madre, una esposa, un hermano. Los jóvenes llamados tenían que presentarse inmediatamente. No había apelación, no había excepciones, excepto Andrés Herrera, llamó el capitán. El corazón de Rosa se detuvo. Andrés, aún con muletas, intentó levantarse de la silla donde estaba sentado. Pero antes de que pudiera decir algo, el médico del pueblo se adelantó. «Capitán, este joven sufrió una fractura compleja hace 3 semanas. No está en condiciones de servir». El capitán examinó a Andrés con ojos críticos. Vio el yeso, las muletas, la palidez de quien aún está en recuperación. «¿Tiene documentación médica?» «Sí, señor». El médico entregó los papeles. Tras revisar los documentos, el capitán hizo una anotación: «Dispensado por incapacidad física temporal». Aquellas palabras, que en cualquier otro contexto sonarían como condena,
en aquel momento sonaron como salvación. Andrés volvió a sentarse temblando. A su alrededor, sus amigos de infancia eran llevados. Carlos, de 24 años, que debía casarse en 2 meses. Juan, de 22, el mejor jugador de fútbol del pueblo. Roberto, de 26, padre de un bebé recién nacido. Fernando, de 21, que acababa de conseguir una beca para estudiar en la capital. 15 jóvenes subieron al camión militar aquel día. 15 familias vieron a sus hijos partir sin saber si los verían otra vez. El pueblo entero lloró, pero Andrés Herrera, con su pierna rota, se quedó. Aquella noche, el silencio en la casa de Rosa era pesado. Andrés estaba sentado en la cama, mirando fijamente el yeso en su pierna, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Madre, su voz salió quebrada. Mis amigos, todos ellos fueron llevados. Rosa se sentó a su lado, también llorando. Lo sé, hijo, y yo me quedé. Por causa de esta pierna rota, me quedé. Sí, madre. Andrés se volvió hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de alivio, culpa, asombro y finalmente, comprensión. Si no me hubiera accidentado, estarías en el camión ahora, completó Rosa suavemente. Y antes de eso, si no hubiéramos perdido la barca en la tormenta, no habríamos recibido las redes nuevas. Y si no hubiéramos recibido las redes nuevas, no habrías ido a pescar en las aguas profundas. Y si no hubiera ido a las aguas profundas, no, te habrías accidentado. Y si no me hubiera accidentado, la voz de Andrés falló completamente. Yo estaría yendo a la guerra ahora. Madre e hijo se abrazaron y lloraron. Pero ahora no eran lágrimas solo de tristeza por los amigos perdidos, sino también de profunda, perturbadora, abrumadora gratitud. Madre, susurró Andrés entre sollozos, cuando rechazaste los 60,000 pesos de don Sebastián, cuando dijiste que no llamara desgracia a lo que el tiempo no había explicado, cuando la barca desapareció y mantuviste la calma, cuando rompí la pierna y dijiste que confiara, ¿ya lo sabías? No, hijo, no lo sabía. Nunca sabemos el plan completo, pero aprendí a confiar en que existe uno, incluso cuando duele, incluso cuando no entiendo, incluso cuando el mundo entero dice que estoy loca. Y si hubieras vendido la barca, habrías comprado una nueva, moderna, potente, y estarías completamente sano cuando llegó el ejército. El peso de esa verdad cayó sobre ambos como una revelación divina. Cada no, cada pérdida, cada aparente desgracia había sido una protección. El universo no estaba castigando a Rosa por mantener la barca, estaba salvando a Andrés. Durante semanas, dijo Rosa con voz temblorosa, recé pidiendo entender el propósito de tu dolor. Ahora lo sé. Tu propósito no era hacerte sufrir, era salvarte. Las semanas siguientes fueron de luto en San Miguel. Cartas comenzaron a llegar del frente, cada vez más esporádicas, cada vez más sombrías. 3 meses después del reclutamiento, llegaron las primeras noticias devastadoras. 5 de los 15 jóvenes no volverían nunca. Carlos, que debía casarse, murió en una emboscada. Juan, el jugador de fútbol, perdió ambas piernas en una explosión. Roberto, el padre recién estrenado, desapareció en combate sin conocer realmente a su hijo. Cada noticia era una puñalada en el corazón del pueblo. Las mismas personas que habían celebrado la partida de los soldados con música y banderas, ahora lloraban a sus muertos y rezaban por los desaparecidos. Andrés
Ahora, caminando con una leve cojera que nunca más lo abandonaría, visitaba a las familias enlutadas. Cargaba una culpa de sobreviviente que pesaba como piedras en sus hombros. ¿Por qué me quedé yo y ellos no? Le preguntaba a Rosa todas las noches. No lo sé, hijo. No nos corresponde entender todo, pero sé que tu vida fue perdonada por una razón. Y esa razón se revelará cuando sea el momento. Un sábado por la tarde, Andrés estaba sentado en la playa mirando a Esperanza balancearse suavemente anclada en el puerto. A su lado se sentó don Manuel, un pescador viejo y sabio que rara vez hablaba. «Veo que finalmente entendiste», dijo don Manuel sin rodeos. «¿Entender qué?» «Lo que tu madre siempre supo, que el mar enseña la mayor lección, no controlamos nada». Andrés se quedó en silencio, escuchando. «¿Ves aquella ola?». Don Manuel señaló. «Sube, parece poderosa, llena de fuerza, pero pronto baja, se deshace en la arena, desaparece. ¿Era buena o mala? Ni una cosa ni la otra. Era solo una ola cumpliendo su propósito». ¿Y cuál es el propósito de una ola? Mover las cosas del lugar. A veces trae tesoros a la playa, a veces se lleva embarcaciones, a veces salva náufragos, a veces ahoga pescadores, pero siempre, siempre tiene un propósito mayor que no vemos desde nuestro lugar en la arena. Andrés sintió lágrimas en sus ojos. «Mis amigos murieron, don Manuel». «Sí, y tú vives». Y ambas cosas son misterios que no nos toca juzgar completamente. Pero te diré algo, ahora tienes una deuda sagrada. ¿Una deuda? Con la vida, con el universo, con lo que sea que haya orquestado tu pierna rota para salvarte. Ahora debes vivir no solo para ti, sino con propósito. Debes honrar la segunda oportunidad que recibiste. Aquellas palabras se clavaron profundo en el corazón de Andrés. Aquella noche fue hasta el balcón donde Rosa cosía bajo la luz tenue de una lámpara. «Madre, tomé una decisión». Rosa lo miró con sus ojos serenos, esperando. «Voy a transformar Esperanza en algo más grande. Voy a enseñar a jóvenes del pueblo a pescar gratuitamente. Voy a ayudar a viudas como tú fuiste, que necesitan sustento. Voy a usar mi vida perdonada para servir». Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. «Ahora sí, hijo, entendiste la lección completa». «¿Cuál lección?» «Que no fuimos salvados para simplemente seguir existiendo. Fuimos salvados para convertirnos en instrumentos de propósito. Tu pierna rota no fue el fin de nada. Fue el comienzo de todo». En los meses siguientes, Andrés cumplió su palabra. Esperanza se convirtió en una escuela flotante. Cada semana enseñaba a huérfanos de guerra, jóvenes sin recursos, viudas que necesitaban aprender un oficio. Compartía no solo técnicas de pesca, sino la sabiduría que su madre le había transmitido. Confiar en el universo incluso cuando no entendemos. El pueblo, que antes juzgaba a Rosa como loca, ahora la veía como profeta. Pero ella seguía siendo la misma mujer sencilla, cosiendo su ropa vieja, caminando descalza por la playa, conversando con el mar como quien conversa con un viejo amigo. Un año después del reclutamiento, en una tarde dorada de otoño, Rosa estaba sentada en su mecedora cuando Andrés llegó con noticias. «Madre, llegó carta de don Sebastián, el hombre que quería comprar la barca. Sí, se enteró de nuestra historia. Quiere financiar la escuela de pesca. Ofrece recursos para que compremos más embarcaciones, expandamos el proyecto». Rosa sonrió. ¿Ves cómo funciona el universo? Él ofreció dinero por la barca cuando no era el momento correcto. Ahora ofrece recursos cuando es exactamente el momento perfecto. ¿Debemos aceptar? Hijo,
La pregunta no es si debemos aceptar, ¿estamos listos para recibir? ¿Aprendimos la lección? ¿Entendemos que todo es temporal, que nada poseemos realmente, que somos solo administradores temporales de todo lo que el universo pone en nuestras manos? Andrés se quedó en silencio, reflexionando profundamente. Sí, madre, ahora lo entiendo. Entonces acepta, pero no como quien acumula riqueza, como quien recibe herramientas para servir a un propósito mayor. Aquella noche, Rosa salió a caminar por la playa como hacía todas las noches. La luna llena iluminaba las olas con plata líquida. Se quitó las sandalias y dejó que el agua helada besara sus pies. Gracias, susurró al mar, al cielo, al universo, por cada pérdida que fue protección, por cada no que fue redirección, por cada dolor que fue escuela. Gracias especialmente por darme un hijo que finalmente entiende. El mar respondió con una ola más alta que mojó sus piernas y Rosa rió como una niña, porque finalmente, después de tantos años de tormentas, podía celebrar no el puerto seguro, sino la sabiduría ganada en mares revueltos. 3 años pasaron desde aquel día fatídico cuando el ejército se llevó a 15 jóvenes de San Miguel. De esos, solo 7 volvieron vivos, y de esos 7, solo 3 volvieron enteros. La guerra había terminado, pero sus cicatrices permanecerían para siempre. Andrés, ahora de 28 años y con una sabiduría muy más allá de su edad, había transformado esperanza en el símbolo de algo mucho más grande que una simple barca de pesca. La Escuela de Pesca Esperanza ya había entrenado a más de 150 personas, huérfanos de guerra, viudas, jóvenes sin perspectivas, hasta exsoldados que volvieron traumatizados y necesitaban reconstruir sus vidas. La pequeña casa de Rosa se convirtió en un centro de sabiduría no oficial. Personas venían de pueblos vecinos para escuchar a la mujer que sabía esperar, como la llamaban. Rosa los recibía con té sencillo y palabras más sencillas aún, pero cargadas de una verdad que transformaba. Uno de esos visitantes fue don Sebastián, el comerciante rico que 3 años antes había ofrecido 60,000 pesos por la barca. Llegó un sábado por la tarde, ya no tan impecable como antes. La guerra había afectado sus negocios, la economía estaba difícil, y él parecía haber envejecido 10 años en 3, doña Rosa. Dijo con voz humilde que nunca había usado antes. Vine a pedir disculpas. ¿Disculpas por qué, don Sebastián? Por haber insistido tanto en comprar su barca, por haber pensado que usted era tonta, por no haber entendido que hay cosas que no tienen precio. Rosa le ofreció una silla y un café. La guerra me enseñó algo, continuó don Sebastián. Perdí 3 de mis embarcaciones, 2 sucursales de mi negocio y casi pierdo a mi hijo menor. Él estaba en el frente de batalla, volvió vivo pero diferente, y me di cuenta de que pasé la vida entera acumulando cosas, pero nunca construí nada que importara de verdad. ¿Y qué importa de verdad, don Sebastián?, preguntó Rosa suavemente. Propósito, conexión, saber que tu vida tuvo significado más allá de números en una cuenta bancaria. Bienvenido a la sabiduría que la pérdida enseña, dijo Rosa con una sonrisa triste. Es una escuela cara, pero sus enseñanzas son eternas. Don Sebastián se quedó en silencio y luego preguntó: ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que no debía vender la barca? No lo sabía. Nunca sabemos con certeza, pero aprendí a escuchar una voz interior que habla más bajo que el miedo y la codicia. Le llaman intuición, le llaman Dios, le llaman universo. El nombre no importa. Lo que importa es aprender a escucharla.
¿Y cómo se aprende eso? Practicando confiar incluso cuando no entendemos, especialmente cuando no entendemos. En ese momento, Andrés llegó del mar con un grupo de 5 jóvenes que estaban aprendiendo a pescar. Entre ellos estaba Juan, el exfutbolista que había vuelto de la guerra sin piernas, pero que ahora navegaba con una alegría que nunca tuvo en los campos de fútbol. Don Sebastián. Andrés saludó al comerciante con sorpresa. Qué bueno verlo. Andrés, joven, vine a hablar con tu madre sobre expandir la escuela de pesca. Quiero invertir no como negocio, sino como propósito. Quiero ayudar a crear más escuelas en otros pueblos. Quiero que lo que tu madre enseñó se expanda. Andrés miró a Rosa, quien asintió suavemente. Entonces, bienvenido a la familia, don Sebastián, porque aquí no trabajamos para acumular, trabajamos para servir. A lo largo de los años siguientes, la red de escuelas Esperanza se extendió por toda la costa. Cada escuela se basaba no solo en enseñar pesca, sino en enseñar la filosofía que Rosa había vivido. Confiar en el universo, ver propósito en la pérdida, entender que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que duele es maldición. Rosa nunca buscó fama ni reconocimiento. Continuó viviendo en su casa sencilla, usando su ropa remendada, caminando descalza por la playa, pero su enseñanza se había convertido en semilla que germinaba en miles de corazones. A los 62 años, una mañana de invierno, Rosa no despertó. Murió durmiendo, con una pequeña sonrisa en los labios, como quien finalmente descansa tras un viaje cumplido. El pueblo entero vino a su funeral, pero no fue un funeral triste. Fue una celebración de una vida que enseñó la más profunda de las sabidurías: confiar. Andrés, ahora de 35 años, se quedó al lado del ataúd sencillo de su madre y compartió sus últimas palabras con la multitud. Mi madre me enseñó que la vida nos habla en un lenguaje que rara vez entendemos en el momento. Cada no que recibimos puede ser un sí a algo mejor. Cada pérdida puede ser protección. Cada puerta cerrada puede estar salvándonos de un camino equivocado. Hizo una pausa, mirando el mar que su madre tanto amaba. Me enseñó que el universo nunca nos abandona, solo nos redirige, y que nuestra única tarea no es entender todo el plan, sino confiar en que existe uno, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Después del funeral, Andrés fue hasta la playa con Esperanza, navegó hasta el punto donde el mar era más profundo y dejó en el océano una corona de flores con un mensaje. Gracias por cada tormenta que nos enseñó. Gracias por cada pérdida que fue protección. Gracias por mostrarnos que lo que parece fin es solo redirección. Descansa en paz, madre. Tu sabiduría vivirá para siempre en cada persona que aprende a confiar. Hoy, 20 años después, existen 47 escuelas Esperanza en 5 países. Cada una lleva sobre la puerta la frase que Rosa repetía incansablemente: no llames desgracia a lo que el tiempo aún no ha explicado. Y Andrés, ahora de 55 años, todavía navega en la barca original que mantiene cuidadosamente preservada, no por sentimentalismo, sino como recordatorio vivo de que, a veces, lo que nos negamos a perder es exactamente lo que el universo usa para salvarnos. La historia de Doña Rosa nos enseña una verdad que puede cambiar tu vida hoy. Lo que estás llamando pérdida puede ser protección. Lo que estás llamando desgracia puede ser redirección. Lo que estás llamando final puede ser solo el universo salvándote de algo que aún no puedes ver.
Si esta historia tocó tu alma, es porque tú también estás siendo redirigido en este momento. Aquella puerta que se cerró, aquel no que recibiste, aquella pérdida que aún duele, todo puede ser el universo protegiéndote de un destino peor y preparándote para algo mejor. Suscríbete ahora a Relatos con Sabiduría y activa la campanita, porque cada historia que compartimos fue elegida para llegar hasta ti en el momento exacto en que necesitas escucharla. Dale like si tú, como Andrés, finalmente entendiste que no toda pérdida es castigo. A veces es la mayor bendición disfrazada. Y en los comentarios comparte. ¿Cuál desgracia en tu vida ahora percibes que fue en realidad protección divina? Tu historia puede ser la esperanza que alguien necesita hoy. Recuerda las palabras de Doña Rosa. No llames desgracia a lo que el tiempo aún no ha explicado. Confía, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque el universo nunca nos abandona. Solo nos redirige hacia donde necesitamos estar. Hasta el próximo relato, donde seguiremos descubriendo que cada pérdida es, en realidad, una forma de amor del universo.